Buenas tardes. En esta Santa Misa vamos a pedir por los niños que van a ser presentados al templo. Mía Guadalupe Vázquez Cruz, Lía Victoria Villalobos Durán, Vanessa Regina Díaz de León Mascorro, Caleb Josué Trujillo Rodríguez y Ramón de Jesús Rábago Sánchez. Por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Murillo Ortega, Macías Ortiz, Ortiz Dávila, Torres Mota, Escobedo Acosta, Barrios Mercado, de Lara Figueroa, García Cruz, Martínez Díaz, Martínez Reyes, González Velasco, Jiménez Moreno, González Jiménez, Jiménez Peñalosa, Rábago Sánchez, Rábago Valencia y Salazar Lezama. Por nuestros hermanos, señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz, Tereso Chavarría, Emanuel Guadalupe Chavarría Ortiz, iglesia y sacerdotes, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorrito Ortiz y su esposo Felipe, Carmen Ortiz y su esposo Carlos, Francisco Ortiz Murillo, Sesco Ortiz Murillo, Laura Martínez de la Torre, Hugo Muñoz Almada, Víctor Javier Campos, por su libertad, por la iglesia y sacerdotes, por la divina providencia, María Reyes Sandoval por sus 3 años, José Gutiérrez, por nuestros enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, padre Jonás, Leonardo Ortiz Montoya, por los sacerdotes, María de la Luz Cruz Navarro, Fabiola Martínez Navarro, por las mujeres embarazadas, Jesús Figueroa Flores y Felipe Delgadillo. Por nuestros difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Juana María Herrera García, Helio Humberto Prieto Esparza, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, ánimas del purgatorio, José Manuel Esparza González, Bernardo de Lara Ruiz, María Guadalupe Soto Serna, Fidel Arechar de la Poza, Víctor Hugo Herrera Dávila, Rosa María Cortés García, José Alvarado Bernal, Roberto González Reveles, Víctor Delgado Esparza, Martín Luébano Rojas, Juan Manuel Luébano Rojas, Guadalupe Macías, Rosa Monreal, José Monreal, Alicia Torres, Felipe Villalobos, Israel Calderón, Jesús Calderón, Juan García Ibarra, ánimas del purgatorio, Justo Flores y María Reyes, Mario Mejía, Genaro Chavarría Esparza y Elvira Valdivia. Nos ponemos de pie. ¡Qué alegría cuando te dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!
Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hoy, domingo, día del Señor, nos reunimos para celebrar el memorial de Jesús resucitado, escuchando su palabra y partiendo el pan. Somos llamados a reforzar nuestra fe en este Dios que nos ama y por eso hemos de vaciarnos de nuestras riquezas, como Jesús le pidió al joven rico del Evangelio, para así dejarnos llenar del Espíritu Santo. Con humildad pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad.
al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaren. Tú solo eres santo, tú solo eres Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Oremos. Vamos a pedir por la salud de Martín Pérez Armas, por el padre Jonás, por su salud, por mi mamá, por Lolita Briano, por la familia Ortiz Briano, por Edric, mi ahijado en su primer año de vida, por Chela y familia, Moni y familia, Coquito y familia, Raquel y familia, Erika y familia, y los grupos de oración de Chicago y de Oklahoma, por todos nosotros. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Escuchemos un fragmento del libro de la sabiduría, en el cual el autor dice que es mejor obtener la sabiduría que las riquezas. De este modo nos prepara para el relato del joven rico del Evangelio, que prefirió quedarse con las riquezas. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como el lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riqueza incontable. Palabra de Dios. Sacíanos, Señor, de tu misericordia. Sacíanos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sacíanos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sacíanos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sacíanos, Señor,
la carta a los Hebreos, escucharemos cómo la palabra de Dios es poderosa y juzga las intenciones y los pensamientos del corazón. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. De pie. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás integrará. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás integrará. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios.
Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Nuevamente, hermanos, volvemos a escuchar el pasaje del Evangelio, observando a Jesús caminando. Cuando salía Jesús al camino, dice el Evangelio. ¿A dónde iba? Pues sabemos que iba a Jerusalén, o algún destino muy propio, muy particular. ¿A dónde iba? El pasaje del Evangelio nos narra un hecho en el caminar del Maestro. Jesús avanza, nunca se detiene. Él siempre va en camino al encuentro de los que ama. Y de nuevo, hermanos, en camino, y la meta hacia donde va no se menciona, no se dice. Sin embargo, se sigue anunciando ese caminar. El pasaje del Evangelio, hermanos, está muy bien encuadrado, muy bien delimitado por una llegada y por un alejarse. Es decir, Jesús va a un lugar, pero también se aleja de alguna parte. Es un caminar, y en ese caminar Jesús actúa. Los discípulos hacen de lo ocurrido, hermanos, un hecho maravilloso. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?, le ha preguntado aquel hombre al Señor. El pasaje que escuchamos y el contexto, hermanos, es maravilloso. Vemos a un hombre de fe, a una persona de fe. Aquel hombre le habla a Jesús para decirle qué debo hacer para alcanzar la vida eterna. Quien habla es un hombre que tiene confianza. Es una persona que tiene fe, pequeña o grande, pero tiene fe en Jesús. A Jesús, que lo acaba de conocer tal vez, pero de oídas ha escuchado mucho hablar de él. Pero ese día se ha encontrado con el Maestro. Quien habla es alguien que confía. Pero también, hermanos, se habla de una persona, de un hombre que cree en la resurrección, cree en la vida futura y quiere alcanzarla. Qué maravilloso, ¿eh? Presten atención. Ese hombre cree en la resurrección, cree en la vida futura y por lo tanto él quiere alcanzarla. ¿Quién de nosotros no quiere alcanzar la vida eterna? Yo creo que todos. Nos dará miedo el morir, hermanos, mas sin embargo, en lo particular les digo que qué gozo el morir si resucitamos en la presencia de Dios para siempre. Qué maravilloso sería. A mí hablar de la resurrección, a mí hablar de la vida futura, a mí hablar de cómo alcanzarla, a mí me emociona. A mí me gusta mucho hablar de la vida futura. Y digo, qué hermoso va a ser aquel día cuando el Señor se acuerde de nosotros, nos haga descansar, pero nos resucite para la vida eterna. Qué maravilloso momento será aquel.
¿Por qué razón, hermanos? Porque entonces, si tenemos la gracia, podemos contemplar a Dios por toda una eternidad, que es lo que queremos alcanzar. Por eso, hermanos, el Evangelio nos habla de que Jesús salía de nuevo, iba a emprender un camino, dejaba un lugar, y aquel hombre se le ha acercado a Jesús para decirle: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Que nos quede claro que para él había llegado el momento de querer convertirse a Dios, de querer llegar a encontrar la salvación. Algo que también nosotros, hermanos, debemos y deberíamos de anhelar: la conversión, la vida nueva. Él quiere alcanzar la vida eterna, pero también, hermanos, aquel hombre es una persona con los pies en la tierra. Es un hombre que cree en Jesús, que tiene fe, pero que tiene los pies en la tierra y por lo tanto no considera que la resurrección o que la vida eterna, hermanos, sea un don o una herencia, algo que se hereda. Así como que si quiero trabajar por la vida eterna, bien, y si no quiero trabajar por la vida eterna también, al final de cuentas, Dios me la va a dar. No, ese hombre está seguro de lo que está hablando y por lo tanto, hermanos, él llega a saber que debe de trabajar para alcanzar la salvación. Sabe que no la considera como un don, tampoco como una herencia, tampoco lo considera así. Ustedes y yo, ¿qué decimos, hermanos, verdad? Padre, lo único que le voy a heredar a mis hijos es la fe. No es verdad. A ellos les vas a enseñar a amar a Dios. A ellos les vas a enseñar a creer en un Dios poderoso, a respetar y amar los mandamientos divinos. Pero la fe la vamos a tener nosotros y la tenemos que trabajar todos los días. No es una herencia que se va dejando. No es un don que se regala por regalar. Es algo que se debe de buscar día con día. Y aquel hombre estaba convencido de eso. Él sabe que no es una herencia, quiere merecerla. Él quiere trabajar. Por eso se dirige a Jesús: Maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y ustedes y yo, hermanos, es lo que queremos, alcanzar la salvación. Y sería bueno que nos acercáramos a Dios a través del ministro para decirle: Padre, oriénteme y dígame qué debo de hacer para convertirme. Que quitemos nuestra seriedad o nuestros miedos para acercarnos al ministro del Señor y decirle: ayúdeme, dígame por dónde debo de caminar para alcanzar la salvación. Ese hombre lo que quería era merecer la vida eterna y por eso se dirige a Jesús. Jesús, hermanos, le ha mencionado a él el cumplimiento de los mandamientos. Pero Jesús, hermanos, cuando le señala a ese hombre que debe de cumplir los mandamientos, los que le está mencionando son los mandamientos que se dirigen al amor del prójimo, no al amor de Dios. Escuchen bien, Jesús le hace un listado de los mandamientos y entonces le dice que él debe de amar primeramente al prójimo. Aquel quiere merecer la salvación y Jesús le dice que sí. Le menciona el cumplimiento de los mandamientos, se los enlista, pero solo los que hablan de la relación con el prójimo. Este hombre, hermanos, se da cuenta de que Jesús ha tocado el punto más complicado, lo que se refiere al hombre, al prójimo, no lo que se refiere a Dios. Porque lo que se refiere a Dios es más fácil, vamos, hermanos, de vivirlo. Fíjense bien, lo que se refiere a Dios como mandamiento es más fácil de vivirlo si queremos, pero cuando se habla de los mandamientos, de vivirlos para el prójimo, es más complicado. ¿Por qué razón? Padre, como no tiene usted idea, yo estoy enamorado de Jesús. Para mí es mi todo. Confío en Él y lo que le pido Él me lo concede. Pero si el Señor dice que lo amemos, Jesús se refiere a aquel joven y le dice: para alcanzar la salvación debes amar a tu prójimo, no cometer adulterio, no robarás. Le hablan de que debe de amar a su prójimo. Amar a Dios es bien fácil y ya dijeron, amar a Dios
sí lo amamos, Padre. Y entonces si amas a Dios, ¿por qué a tu hermano no le hablas? ¿Por qué no vas y buscas a tu hermana que no la quieres? ¿Por qué no vas y buscas a tu padre y a tu madre que has olvidado? Padre, es que yo sí amo a Dios mucho y con todo el respeto. Recibo la comunión y me confieso constantemente y voy a la oración, Padre, y siempre estoy en el templo visitando al Santísimo. Mira, aunque hoy no vengas a misa, ni vengas al Santísimo, basta que hoy vayas a buscar a tu hermano al que no le hablas, al que has despreciado, al que has juzgado o al que te ha juzgado. Ve y búscale y perdónale. Ve y búscale y pídele perdón. Jesús es lo que dice. Sí, porque era fácil. Aquel muchacho quiere merecer la vida eterna, hermanos. No quiere las cosas fáciles. Por eso le dice al Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Los mandamientos que se refieren a Dios, hermanos, suenan fácil de practicar. Si se aleja lo segundo, amar a Dios, va a ser muy fácil. O sin embargo, hermanos, solo quien examina en conciencia lo que dicen los mandamientos y lo que se nos pide, nos vamos a dar cuenta que no podemos prescindir de amar a Dios y odiar al hermano. Porque aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, dice Jesús, es un mentiroso. Aquel que dice que ama a Dios y a su hermano le hace daño, miente. Para amar a Dios tenemos que amar al hermano. Para darnos los golpes de pecho, para orar como decimos que oramos, tenemos que estar con los que no nos quieren y a los que no queremos. Y verdad, les pregunto, ¿ustedes aman a todos los hermanos? Ya fueron menos. Amar a Dios, no, Padre, yo sí amo a Dios. Yo sí amo a Dios. Y por eso estoy aquí, porque amo a Dios. Mire, si hoy no vino a misa, no importa, porque hay quienes me dicen, Padre, es que yo no fui a misa, perdóneme ese pecado. Y pregunto, ¿por qué no fuiste a misa? Es que fui, Padre, a buscar a mi mamá que tenía meses sin verla. Fui, la atendí, la chiqué, le llevé de comer. No fui a que me diera de comer, no la puse a trabajar. Yo fui a hacerle de comer, a que se sentara, a consentirla, y vengo de allá, Padre, y acúseme, no fui a misa. ¿Qué es más importante, haber ido a misa o haber ido a buscar a tu mamá? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Ir a darte el golpe de pecho y dejar a tu madre morir sola? ¿O qué es más importante? ¿Ir con tu madre que ir a misa? Para mí es más importante que vayas a ver a tu mamá. Porque mañana podrás ir con tu mamá a la iglesia a darle gracias a Dios. A lo que se refiere Jesús es a eso. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Que ames a tu hermano, que lo quieras, que lo perdones. Este pasaje, hermanos, presenta las riquezas, todas las riquezas que tenemos como un obstáculo para llegar a Dios. Cuando el Señor le dice, nada más te falta una cosa, porque el joven le dijo, mira, Señor, todo eso que dices, yo lo he hecho desde muy joven, pero falta una cosa, ve a vender lo que tienes y entonces repárteselo a los pobres. La palabra es, se fue lleno de tristeza porque tenía muchos bienes y ya no regresó. Claro, hermanos, porque Jesús mira a su alrededor, mira la tibieza de los corazones, sabe que nada más decimos que lo amamos a Él y aborrecemos al hermano, sabe que nada más aparentamos lo que no somos muchas ocasiones y nos persignamos y oramos de mil maneras hermosas, y no se trata de eso, se trata de amar. Los discípulos, hermanos, se quedaron sorprendidos ante las palabras de Jesús. Jesús solo en este pasaje de San Marcos les llama hijitos. Fíjense bien, Jesús en este pasaje les llama hijitos, una palabra con mucho afecto, con mucho amor. Y les llama hijitos porque los discípulos se han asustado por lo que le dijo Jesús al joven. Ve a vender todo lo que tienes. Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre
por el agujero de una aguja a que un rico se salve. Y Pedro le dice, Señor, entonces, ¿quién se va a salvar? ¡Qué miedo! ¡Qué temor! Se va a salvar el que ame a Dios y ame a su hermano. Y al que ame a su hermano, ama a Dios. Y Jesús los llama hijitos. Él sabe que están asustados. Jesús está triste porque se ha alejado aquel hombre que le había mirado con afecto, con amor. Jesús pensaba, Jesús creía, los discípulos creían que aquel joven se quedaría, regresaría. Sin embargo, ya no regresó. Pedro le ha preguntado bien a Jesús, ¿quién se puede salvar? Y es necesario, hermanos, tomar distancia, alejarnos de los bienes efímeros para encontrarnos con Dios. Pedro, hermanos, nos afirma de muchas maneras que es verdadera lo que tenemos que hacer, verdadera nuestra fe. Creer en el Señor, amar al Señor, significa renuncia. Pues que hoy, hermanos, como el salmista, le digamos al Señor, sácianos, Señor, de tu misericordia. Pero sobre todo, hermanos, que aprendamos nosotros a ser sencillos, a ser humildes. Los mandamientos nos los sabemos, hasta cantaditos, los 10 mandamientos. Pero Jesús, hermanos, hoy solamente se refería a los que eran dirigidos al prójimo. Ámalo, confía en Él. Amar a Dios será fácil, pero amar al hermano, hermanos, nos lleva a un compromiso. Y el compromiso es de conversión personal. Pues ojalá que este día, ustedes y yo, hermanos, seamos fieles al Señor y cambiemos nuestra forma de vida para vivir en la paz de Cristo. Que así sea. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Maestro, en ti confiamos, en ti hemos puesto nuestras vidas, nuestras almas. E igual que aquel hombre, queremos preguntarte qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores cristianos. A cada invocación decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia en España y en América, para que sea fiel a la fe transmitida y recibida y luche siempre por la justicia y la paz. Oremos. Por los cristianos perseguidos, para que Dios les conceda el espíritu de paciencia y de caridad, y los ayude a ser testigos fieles y verídicos de su evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes y ciudadanos, para que Dios conceda prudencia y honradez a todos, a fin de que se mantenga la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los trabajadores, para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, bendiga sus esfuerzos
y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos. Oremos Escúchanos, Señor. por nosotros, para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte nos sintamos como arrancados de este mundo, sino que confiados y con una gran paz lleguemos a la vida feliz y eterna. Oremos. Escúchanos, Señor. Y concédenos todo lo que ponemos en tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Como el trigo de los campos, dando el signo de la cruz, se transforme nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, también su dolor en vida, como la agua y Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Estos dones del Señor, el esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Es tu pueblo que te ofrece con los dones de la paz, la naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Gloria sea al Padre y a su Hijo el Redentor y al Espíritu Divino. ¿Nos ponemos de pie? Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y
Hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano, presbítero Juan Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Guadalupe Ortiz, Jorgito Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Lolita Briano, Padre Jonás, Martín Pérez, Armas enfermo, Meño López enfermo, por la familia Ortiz Briano, Hernández López, Cuquita, Diego y Noé, familia Chavarría Ortiz, por el cumpleaños de mi ahijado Edric, en su primer año de vida, por sus papás. Y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucho recogimiento interior y exterior de nuestras manos, sobre todo con una disposición, como si fuéramos ese joven, ese hombre, que le preguntamos a Jesús, ¿qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Padre nuestro dice que perdonemos, que amemos al prójimo. Vamos a dirigirnos a Dios llenos de fe, sabiendo que Él nos escucha, que Él nos ama, pero sobre todo que somos una familia, que amamos a un mismo Dios, amamos al mismo Padre. Dirijámonos a Dios con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar? Has venido a la orilla, no has buscado ni hacia amigos, tan solo ves
Hola, buenas tardes. Yo me llamo Juan Carlos, él es Carol y ella es Marliel, nuestra coordinadora. Nosotros pertenecemos al grupo de los monaguillos de esta parroquia y estamos invitando a todos los niños a que se unan a nuestro grupo. Nosotros nos reunimos los sábados de 6 a 7 de la tarde y los domingos de 10:30 a 11:30 de la mañana. Esperamos que alguno de ustedes se quiera integrar a nuestro grupo. Ahorita nosotros vamos a estar afuera, por si alguien se quiere integrar, se dirija con nosotros. Gracias. También voy a pedirles su bendición esta tarde. Primeramente Dios, el día miércoles voy a viajar a Estados Unidos, voy a Oklahoma. Me han pedido que vaya a un encuentro de servidores en la arquidiócesis de Oklahoma el día sábado. Entonces, primeramente Dios, yo me voy a ir el día miércoles y jueves y viernes preparamos el evento. Bueno, ya está preparado, pero me reúno con los ministros, con los que van a asistir como coordinación, y el día sábado estaremos celebrando el encuentro ahí en la comunidad del Sagrado Corazón, en la arquidiócesis de Oklahoma. Y es buena la bendición de ustedes, es muy saludable, también nos enriquece. Por eso yo quiero que me bendigan, así como cuando los papás bendicen a sus hijos y los hijos bendicen a sus papás. Así como el sacerdote los bendice, pues ahora también yo quiero que ustedes me den por favor la bendición. ¿Sí me hacen el favor de bendecirlo? Pónganse en pie, por favor. Nos ponemos todos de pie. Niños y adultos, levantamos nuestra mano derecha para bendecir al señor cura Saúl en su viaje. Pedimos la bendición de Dios nuestro Señor, de María Santísima, para que lo bendiga en su viaje, en ese retiro espiritual, para que vaya y regrese con bien. Nosotros, la comunidad, bendecimos al señor cura Saúl Ortiz Briano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y les pido que se unan en oración todos los días por los sacerdotes, en especial el día sábado. Quisiera darles un abrazo a todos, aunque esté en la puerta, los saludaré para salir así fluidamente, agradecerles su presencia a esta Eucaristía. Van a estarles ofreciendo boletos para la rifa de los artículos electrodomésticos que se rifan en el mes de diciembre, el día 5, para los gastos de la misma fiesta. Y el martes 12, este martes próximo, a las 7 de la noche, tenemos misa en el sector Colinas de Oriente, a las 7 de la tarde, martes 12. Yo en la puerta los voy a esperar. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y los esperamos en Oklahoma, o me esperan con el favor de Dios. Voy para allá en esos días. Que pasen buena tarde. Buenas tardes.